La montaña estaba quieta, pero no en paz, estaba quieta como un corazón que contiene una tormenta antes de estallar. El desierto entero parecía inclinarse hacia el monte Sinaí, como si las dunas supieran que estaban a punto de presenciar algo que no se repite en la historia. El pueblo acampaba en silencio, con los rostros curtidos por el sol y los ojos inquietos, porque aunque no entendían del todo lo que ocurría, podían sentirlo. Había una presión en el aire, un peso invisible que descendía desde la cumbre hacia los corazones. No era miedo humano, era un temblor antiguo, el tipo de vibración que antecede lo divino. Moisés subió solo, tragando polvo y respirando con dificultad, sabiendo que cada paso hacia la cima era un paso hacia lo indescriptible. El Sinaí no era una montaña cualquiera, era un cruce entre mundos, un punto donde la realidad se adelgaza y deja pasar la gloria. Cuando Moisés llegó a lo alto, la nube lo envolvió como si fuera una criatura viva. No era niebla, era densidad pura, luz compactada, electricidad que le recorría la piel como si la estuviera leyendo. Y entonces lo escuchó, primero un murmullo que vibraba más en los huesos que en los oídos, luego un pulso que parecía venir desde debajo de la tierra misma, como si el planeta lanzara un suspiro. Moisés cayó de rodillas, no por decisión, sino por obediencia involuntaria. Nadie puede mantenerse de pie cuando el infinito decide hablar. Abajo, el pueblo vio cómo la montaña comenzó a temblar. No un temblor de terremoto, sino de respiración. La tierra parecía inhalar y exhalar, levantando polvo en oleadas que parecían lenguas de arena acariciando el aire. Entonces, un rayo partió el cielo en dos, un tajo de luz tan violento que algunos cayeron al suelo y otros corrieron sin saber a dónde. El sonido no fue trueno, fue un rugido que parecía mezclar millones de voces. Era un estruendo vivo, una voz que no solo se oía, sino que se sentía en el estómago. Los animales se arrodillaron. Los niños lloraron. Los hombres cubrieron sus oídos. Las mujeres temblaron, aferradas a sus hijos. Nadie había oído algo así, porque lo que resonaba no pertenecía al tiempo. El cielo se oscureció de golpe, como si un manto negro hubiera sido arrojado sobre el desierto. El sol quedó oculto y la temperatura cayó como si la montaña hubiera inhalado todo el calor. Los rayos, pero no rayos comunes, descendían en espirales doradas, serpenteantes, golpeando la roca sin quemarla. La nube en la cima comenzó a brillar desde dentro, como un vientre que guarda fuego. La gente retrocedió, casi tirando las tiendas, porque la presencia que descendía sobre el Sinaí no era visitante, era dueño. Y cuando el dueño habla, la creación se arrodilla. La voz llegó. No se pronuncia con palabras completas, se manifiesta con existencia. Era sonido y luz y vibración al mismo tiempo. Se escuchaba en hebreo, pero también en silencio, en idioma de hueso y alma. Cada frase era una pieza de realidad reacomodándose. El monte exhalaba humo, no porque ardiera desde afuera, sino porque ardía desde adentro. Era como si la misma roca estuviera escuchando. Y entonces llegó el momento en que el pueblo entendió por qué habían venido allí. Estaban siendo testigos del único instante en que Dios hablaría a un pueblo entero sin intermediarios. No era una visión para uno, no era un mensaje para un profeta, era una declaración universal dirigida a millones de oídos, y aún así, demasiado grande para ser soportada. Los truenos tenían forma. Golpeaban como martillos, pero también como voces que se superponían. Cada palabra que descendía del cielo hacía vibrar el desierto como si fuera piel. Algunos intentaban permanecer de pie, pero sus rodillas cedían sin permiso. La voz no gritaba, pero resonaba como si estuviera hecha de todas las tormentas del mundo juntas. Cada palabra contenía juicio, amor, advertencia y poder. Era el tipo de sonido que no solo se escucha, cambia lo que toca. Moisés, arriba, se cubrió el rostro. No podía mirar. No podía respirar. No podía pensar. Sabía que estaba siendo invitado a un territorio donde la mente humana no puede entrar sin romperse. Era como observar el sol desde adentro. Era como entender el lenguaje con el que se creó el universo. Pero el pueblo no podía soportarlo. El estruendo era demasiado. El miedo se convirtió en llanto, y el llanto en súplica. Los hombres gritaron que no querían oír más. Las mujeres clamaron que la voz los mataría. Los ancianos levantaron las manos temblorosas, rogando a Moisés que intercediera. La multitud gritó al unísono, «Habla tú con nosotros, que Dios no nos hable, porque moriremos». Esa frase quedó grabada en la historia como una confesión humana eterna. El mortal no puede sostener lo que es completamente santo. Moisés descendió, envuelto en luz, con el rostro marcado por haber sobrevivido a lo que ningún hombre debería sobrevivir.
La gente retrocedió, no por miedo a Moisés, sino porque él era, por primera vez, un hombre que había visto demasiado. Sus ojos parecían llevar dentro un reflejo del fuego. Su piel tenía un brillo que no era humano. Y aún así, lo miraban con esperanza, porque era el único que podía traducirles lo que habían oído pero no comprendido. La voz que hizo temblar al Sinaí no solo entregó mandamientos, entregó identidad. Le dijo al pueblo quién era y quién debía ser. Le recordó que la libertad no se sostiene sin ley, que la justicia no vive sin memoria, que el propósito no existe sin obediencia. Ese día, el monte no solo vibró, dio a luz una nación. Pero lo que más marcó a la gente no fue el contenido de la voz, sino la experiencia de haber estado tan cerca del Creador que casi murieron de verdad. Durante horas, el Sinaí quedó envuelto en humo. El fuego seguía latiendo dentro de la nube, como una hoguera que no consume leña sino realidad. La gente no se movió. No hablaron. No comieron. Solo miraban el monte. Habían visto una frontera que nadie más en la historia vería así. Habían escuchado la voz que hizo temblar al mundo. Y sabían que ese día los cambiaría para siempre. Esa noche, mientras el desierto se enfriaba, los ancianos se reunieron y hablaron. No había palabras adecuadas. Ninguno quería repetir lo que había escuchado porque sabían que cualquier repetición sería mentira. La voz no era reproducible. No era sonido humano. Los niños dormían con los oídos tapados, como si temieran que la montaña volviera a hablar. Las madres miraban hacia la cumbre con respeto. Y los hombres se preguntaban cómo sería posible seguir viviendo después de haber sentido el universo respirar. Moisés subió otra vez. Subió porque la voz lo llamó. Subió temblando, pero decidido. Él sería el puente entre el cielo y la tierra. Subió hacia una nube que ya no ocultaba a Dios, lo revelaba. Y mientras ascendía, descubrió que la voz no era solo ruido y poder, era también ternura. Una ternura que solo entiende el que se atreve a entrar en el fuego. Allí, en la cima, recibió leyes no como gritos, sino como caricias, instrucciones para vivir, para amar, para honrar, para recordar. Abajo, el pueblo esperaba. Algunos seguían asustados, otros maravillados. Pero todos habían entendido algo, la divinidad no es un mito. La voz que escucharon era demasiado real para ser ignorada. El Sinaí se había convertido en memoria colectiva, en cicatriz eterna, en testimonio del día en que Dios habló y la tierra tembló de verdad. Desde aquel momento, nadie volvió a ver una montaña sin pensar en humo. Nadie volvió a oír truenos sin recordar palabras. Nadie volvió a mirar al cielo sin preguntarse si, tal vez, esa voz podría volver a hablar. A partir de ese día, cada trueno en el desierto llevaba un eco del Sinaí. Cada nube negra era un recordatorio. Cada ráfaga de viento que descendía desde las rocas tenía el susurro de un mandamiento. El pueblo caminó sabiendo que había tocado el borde del infinito. Y aunque muchos olvidaron con el tiempo, la historia quedó escrita para advertir a los que vendrían luego. Ese día no fue metáfora. No fue poesía. Fue realidad pura. Fue el día en que el Creador bajó a una montaña y habló con voz de trueno a un pueblo entero. Y aunque esa voz no volvió a escucharse así jamás, su eco sigue vivo. En los corazones, en la conciencia, en el silencio antes de la tormenta. Porque la voz que hizo temblar al Sinaí no fue solo un sonido, fue una marca en la humanidad. Una huella que atraviesa los siglos. Una advertencia. Un llamado. Un pacto. Y la prueba eterna de que, una vez, solo una vez, Dios abrió el cielo, descendió sobre una montaña y le habló al mundo, con palabra viva, con fuego, con sonido que ninguna garganta humana puede imitar. El Sinaí seguía respirando como una bestia dormida, pero nadie sabía si estaba a punto de despertar de nuevo. El humo se levantaba en columnas que parecían dedos gigantes intentando alcanzar el cielo. Algunos decían que la montaña estaba viva. Otros, que estaba muriendo. Pero todos, absolutamente todos, sabían que no era una montaña, era un altar. Y en ese altar, la realidad se había partido en dos. Había pasado poco tiempo desde que la voz rugió, y sin embargo el pueblo tenía la sensación de haber envejecido años. El estruendo había cambiado sus espaldas, sus ojos, incluso sus sueños. No era solo miedo, era exposición. Cuando la divinidad se acerca tanto, deja cicatrices invisibles. Los ancianos intentaban reconstruir la secuencia de los hechos, pero las memorias se mezclaban. Uno decía que vio fuego azul en la cima, otro que la nube era negra por fuera pero dorada por dentro. Alguien juraba haber visto algo parecido a alas entre los relámpagos.
Otro insistía en que la roca tembló como si tuviera un pulso propio. Pero todos coincidían en algo, la voz era imposible de describir. No era grave ni aguda, no venía de arriba ni de abajo, no tenía principio ni fin. Parecía ser todas las voces y ninguna. Algunos dijeron que era como si la creación hablara. Otros, como si el universo estuviera siendo reescrito en tiempo real. Y otros más, los que temblaban al contarlo, afirmaban que sintieron que Dios no hablaba con la boca, sino con su existencia. Moisés tardaba demasiado en volver, y el silencio del pueblo comenzaba a volverse inquietud. El temor inicial se había transformado en reverencia, pero la reverencia, cuando se prolonga sin respuestas, se convierte en ansiedad. Las tiendas estaban abiertas, los animales inmóviles, los niños abrazados a las piernas de sus madres. Algunos hombres empezaron a decir que nadie podría sobrevivir dentro de esa nube, que la voz lo habría consumido, que Moisés era solo carne, y la carne no soporta el fuego. Pero otros callaron esas palabras con miradas duras. Moisés no estaba allí por fuerza, estaba allí por elección divina. Si la voz lo había llamado, la voz lo sostendría. Entonces, un temblor nuevo sacudió el suelo. No provenía de la montaña, sino de las entrañas de la tierra. Fue un movimiento lento, profundo, como si algo enorme se acomodara bajo la roca. La gente cayó de rodillas una vez más. Algunos gritaron. Otros cubrieron su rostro con la arena. Había niños que ni siquiera lloraban, estaban demasiado asustados para emitir sonido. La nube brilló de nuevo. Esta vez no con chispas, sino con pulsaciones. Luz que latía. Luz que parecía un corazón. Y de repente, un destello atravesó la nube como un rayo horizontal, iluminando el campamento entero por un instante. La gente vio el rostro de sus familiares con una claridad brutal, como si la luz revelara no solo la piel, sino el alma. Ese destello no fue trueno, pero sonó como si el tiempo se rompiera. El aire se llenó de un zumbido que no se oía con los oídos, sino con la columna vertebral. Las piedras vibraron, los metales tintinearon solos, los cabellos se elevaron como si una mano invisible los rozara. Y entonces, el silencio. Un silencio tan pesado que parecía líquido. El tipo de silencio que solo aparece después de un sonido demasiado grande. Allí, en esa pausa imposible, el pueblo sintió algo que nunca había sentido, la presencia sin voz. Un Dios que calla no es menos poderoso. Es más inquietante. Durante ese silencio, cada persona recordó algo de sí mismo que había intentado olvidar. Una mentira. Un miedo. Un deseo oscuro. Un secreto. Una deuda. Una rabia. El Sinaí no solo hizo temblar la tierra, hizo temblar las conciencias. Era como si la montaña se hubiera convertido en un espejo que devolvía la verdad sin maquillaje. La gente no sabía si huir o postrarse. Algunos lloraron sin saber por qué. Otros se taparon el rostro como si algo los estuviera mirando desde la nube. Fue entonces cuando el pueblo comprendió que la voz había hablado hacia afuera, pero también hacia adentro. Y aunque estaban a salvo, su interior no lo estaba. De pronto, un nuevo estruendo resonó, pero no venía del cielo, venía de la roca. La montaña parecía que iba a partirse. Un crujido profundo, como una raíz enorme desgarrando la tierra. La nube descendió aún más, tan bajo que parecía abrazar la cima. La gente retrocedió varios pasos, como si un instinto animal les gritara que no debían acercarse más. Ese instante fue tan tenso que incluso el viento se detuvo. Las telas de las tiendas quedaron inmóviles, el polvo no subió, los animales contuvieron el aliento. Era como si la naturaleza entera se hubiera puesto en pausa. Y entonces, la luz cambió. Ya no era dorada ni blanca, era luz viva, luz que parecía respirar. La nube palpitó una vez más y el aire alrededor del Sinaí se volvió espeso, casi sólido. El pueblo sintió que algo estaba descendiendo, algo grande, algo que no tenía forma pero tenía intención. No era un ángel. No era una visión. Era la misma presencia que había creado el tiempo acercándose a un punto del espacio. Y cada molécula del desierto lo sabía. Las personas comenzaron a retroceder solas, arrastradas por un instinto primitivo. Nadie dio órdenes. Nadie habló. Era como si una fuerza invisible estuviera haciéndolos apartarse suavemente, empujándolos hacia atrás sin tocarlos. No era castigo, era protección. Porque lo que estaba descendiendo sobre la montaña no era para ser visto de cerca. Moisés aún no aparecía, pero su misión había cambiado sin que el pueblo lo supiera. Su tarea ya no era solo escuchar, era sobrevivir. Justo cuando la tensión se volvió insoportable,
justo cuando el pueblo sintió que sus corazones no soportarían otro latido más, ocurrió algo inesperado, la nube se elevó un poco y se calmó. La montaña ya no temblaba. El fuego ya no salía en lenguas descontroladas. Los truenos dejaron de rugir. El silencio dejó de ser amenaza y se convirtió en descanso. Fue como si el Sinaí hubiera exhalado. Como si el cielo hubiera concluido una frase demasiado grande para ser repetida. La gente comenzó a respirar de nuevo. Algunos tocaron el suelo, otros se abrazaron. Un niño preguntó si Dios se había ido. Una mujer respondió que no, que simplemente había hablado lo suficiente por un día. Pero todos sabían que lo que habían vivido no era una aparición. Era un pacto, una marca, un antes y un después en la historia humana. Moisés seguía arriba, envuelto en luz. Y el pueblo abajo, con la certeza de que la voz que había hecho temblar al Sinaí no era historia, era presencia. Una presencia que no se ve pero que pesa. Que no se toca pero transforma. Que no grita, pero cuando habla, rompe el mundo en dos. Cuando el Sinaí finalmente quedó en silencio, el pueblo comprendió que había ocurrido algo que ninguna generación anterior o posterior experimentaría de esa manera. Habían estado frente a la voz que sostiene la realidad. No a un ángel. No a un profeta. No a un símbolo. A la voz. La única voz que puede partir un mar, suspender el tiempo, marcar un destino y derribar a un imperio sin levantar una espada. La voz que creó la luz sin haber pronunciado aún una sola palabra humana. La voz que, si callara por un segundo, la existencia entera se desmoronaría como una tienda mal montada. Esa voz había hablado. Y ellos siguieron vivos. Pero seguir vivo después de escuchar a Dios no significa seguir siendo el mismo. La gente no volvió a sus tiendas como quien vuelve de un espectáculo. Volvió como quien ha sido desnudo y vuelto a vestir. Sentían un peso extraño en los huesos, como si la vibración de los truenos siguiera dentro de sus articulaciones. Muchos no durmieron esa noche. Cerraban los ojos y seguían viendo destellos. A algunos les temblaban las manos como si aún sostuvieran la energía del fuego divino. Otros, en silencio, lloraban sin comprender por qué. No era miedo, era conciencia. Porque después del Sinaí el mundo se volvió pequeño. Una montaña había sido suficiente para contener la presencia más grande del universo. ¿Qué eran entonces las murallas, los imperios, los ejércitos? ¿Qué era la arrogancia humana frente a la voz que hace temblar la piedra? Los hombres que habían vivido toda su vida temiéndole al faraón, ahora temblaban ante un nuevo tipo de autoridad, no la que domina cuerpos, sino la que domina el alma. El ruido de la voz había expuesto algo que nadie quería ver. No solo reveló la grandeza de Dios, sino la pequeñez del hombre. Y esa revelación duele. Porque el ego humano no tiembla con las guerras ni con los imperios, tiembla cuando se enfrenta a su origen. Ellos habían visto quién estaba por encima de todo. Y lo habían visto demasiado de cerca. Ahora sabían que no vivían por costumbre, sino por permiso. Los días siguientes, cada trueno que sonaba a lo lejos hacía que algunos se arrodillaran instintivamente. Cada nube que descendía detrás de la montaña provocaba murmullos. El Sinaí se había convertido en un recordatorio constante de lo que habían escuchado. La gente comenzó a vivir con más cautela, no por miedo, sino por reverencia. Cuando hablaban, hablaban menos. Cuando caminaban, caminaban más suave. Era como si el sonido del cielo hubiera afinado la forma en que existían. Pero no tardó en llegar la tensión. Porque el ser humano está dividido entre dos fuerzas, la que busca lo divino y la que se cansa de lo divino. Al principio, el pueblo temblaba ante la presencia. Luego, comenzó a desear que Moisés bajara pronto. Después, a preguntar qué pasaba allá arriba. Y más tarde, a preocuparse. La incertidumbre abrió la puerta al miedo, y el miedo abrió la puerta a la necesidad de fabricar certezas, aunque fueran falsas. Y así, mientras Dios hablaba con Moisés en la nube, abajo el corazón humano comenzaba a olvidar lo que había oído hacía apenas días. Ese olvido fue la prueba más grande. El hombre puede resistir truenos, fuego, nubes y temblores, pero no siempre resiste el silencio. Y el Sinaí se volvió una lección eterna de que el peligro real no es la voz de Dios, sino la ausencia percibida de ella. Porque cuando Dios calla, el hombre inventa voces. Cuando Dios se oculta, el hombre crea dioses. Y cuando Dios tarda, el hombre fabrica ídolos. El Sinaí se convirtió en espejo de la humanidad, arriba, un Dios revelándose, abajo, un pueblo olvidándolo. Arriba, fuego y ley, abajo, ansiedad y desorden. Arriba, la voz perfecta, abajo, el ruido humano.
Pero ese contraste no era fracaso. Era pedagogía. La divinidad no solo revela su grandeza, revela nuestra fragilidad. Y en esa fragilidad, nace la elección. La voz del Sinaí no se conserva en audio, pero se conserva en impacto. Sus ecos cruzaron generaciones, reinos, culturas. Cada civilización que ha hablado de justicia, de ley, de propósito, de moral, de pacto, ha tomado prestada algo de esa montaña que una vez ardió. El Sinaí no fue solo un evento religioso, fue el primer acto de comunicación masiva entre el cielo y la tierra. Una transmisión directa, sin intermediarios, sin cables, sin símbolos. Un mensaje tan grande que la humanidad entera aún vive bajo su sombra. Hoy, miles de años después, seguimos escuchando ecos del Sinaí. Cada vez que la conciencia te acusa, es un eco. Cada vez que el alma te incomoda ante lo injusto, es un eco. Cada vez que algo en ti sabe que hay líneas que no se cruzan, es un eco. El Sinaí no terminó, solo cambió de idioma. Ya no habla con fuego literal, habla con fuego interno. Ya no tiembla la tierra, tiembla la alma. Ya no se oscurece el cielo, se oscurece la habitación donde piensas demasiado. Pero la voz sigue ahí, sin gritar, sin rugir, sin quemar, recordándote en silencio aquello que una vez hizo temblar a una montaña. El monte Sinaí sigue vivo en cada corazón que alguna vez sintió que el universo le habló sin palabras. En cada persona que ha sentido un llamado a ser más de lo que es. En cada alma que ha temblado ante la verdad, no por miedo, sino por reconocimiento. Y aunque nunca volvamos a oír la voz como la escuchó aquel pueblo, entre fuego y oscuridad, la historia queda escrita para decirnos que el cielo es capaz de hablar así, que lo hizo una vez. Y que no necesitó hacerlo más porque esa única vez fue suficiente para cambiarlo todo. El Sinaí se convirtió en frontera, en advertencia, en promesa, en sello. Y mientras el desierto sigue extendiéndose como un océano de arena, la montaña continúa allí, callada, negra, retorcida por antiguas cicatrices de fuego. Un monumento silencioso al día en que Dios habló, y la tierra tembló como si quisiera escapar de su propia creación. Porque, al final, la grandeza del Sinaí no fue el fuego, ni los truenos, ni el temblor. Fue que un pueblo entero entendió que la voz que sale del cielo no está hecha de sonido. Está hecha de verdad. Y la verdad, cuando se revela de golpe, sacude más que el rayo y pesa más que la montaña. Ese día, entre truenos y oscuridad, la humanidad escuchó lo que nunca volvería a oír de esa forma. Y desde entonces, cada silencio profundo es un recordatorio de que la voz que hizo temblar al Sinaí podría hablar otra vez, si el mundo estuviera preparado para escucharla.